Hola a todos y bienvenidos a El Grimorio Oculto. Hoy exploraremos uno de los misterios más enigmáticos y desconcertantes de nuestro planeta, el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué secretos esconde esta región del Atlántico? ¿Son sus misteriosas desapariciones obra de la naturaleza o hay algo más allá de nuestra comprensión? Acompáñanos en este viaje hacia lo desconocido. El Triángulo de las Bermudas es una región del Atlántico Norte delimitada por 3 puntos: Miami, en Florida; San Juan, en Puerto Rico; y las Islas Bermudas. Esta área forma un triángulo imaginario que abarca más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, y es famosa por ser el escenario de numerosas desapariciones inexplicables de barcos y aviones. A lo largo de los años, se ha ganado el apodo de Triángulo del Diablo, debido a los misterios que lo rodean. Pero, ¿qué es lo que hace a esta región tan peligrosa? Las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas han capturado la atención del mundo durante décadas. Uno de los casos más célebres es el del USS Cyclops, un buque de la Marina de los Estados Unidos que desapareció sin dejar rastro en 1918, con 309 personas a bordo. A pesar de las exhaustivas búsquedas, nunca se encontró ningún rastro del barco ni de su tripulación. Otro incidente famoso es el del vuelo 19, un escuadrón de 5 aviones torpederos que desaparecieron durante una misión de entrenamiento en 1945. Los aviones se desvanecieron de los radares, y las comunicaciones se cortaron abruptamente. Incluso el avión de rescate enviado para buscar el escuadrón también desapareció, aumentando aún más el misterio. Estos incidentes han contribuido a la leyenda del Triángulo de las Bermudas, pero lo que realmente alimenta el misterio es la falta de pruebas y las preguntas sin respuesta. A pesar de los avances en la tecnología, muchos de estos casos siguen sin resolverse. A lo largo de los años, se han propuesto numerosas teorías para explicar los extraños fenómenos del Triángulo de las Bermudas. Algunas se basan en explicaciones científicas, mientras que otras se adentran en lo sobrenatural. Veamos algunas de las más populares. Tormentas y huracanes. El Triángulo de las Bermudas se encuentra en una región propensa a tormentas tropicales y huracanes. Estas condiciones meteorológicas extremas pueden causar rápidamente que un barco o avión pierda el control y desaparezca. Se cree que muchas de las desapariciones atribuidas al triángulo podrían deberse a estas peligrosas condiciones climáticas. Errores humanos. El Triángulo de las Bermudas es una de las áreas más transitadas del mundo para el tráfico marítimo y aéreo. Los errores humanos, como la navegación incorrecta, el mal uso de la tecnología o el mal juicio, podrían ser responsables de muchas de las desapariciones. En un área tan vasta y compleja, incluso un pequeño error podría tener consecuencias fatales. Anomalías magnéticas. Algunos investigadores han sugerido que el Triángulo de las Bermudas podría tener anomalías magnéticas que afectan los instrumentos de navegación, como brújulas y sistemas de orientación. Estas anomalías podrían causar que los pilotos y capitanes se desvíen de su curso, llevando a accidentes o desapariciones. Sin embargo, la evidencia de tales anomalías es limitada y controvertida. Liberación de gas metano. Una teoría científica sugiere que grandes depósitos de hidratos de metano bajo el fondo del océano podrían liberarse repentinamente, creando burbujas gigantes de gas. Estas burbujas podrían desestabilizar barcos y aviones, haciendo que se hundan o caigan repentinamente. Aunque esta teoría tiene una base científica, no hay evidencia concreta de que haya ocurrido en el Triángulo de las Bermudas. Olas gigantes. El Triángulo de las Bermudas es conocido por sus corrientes oceánicas y fenómenos naturales que pueden generar olas gigantes, conocidas como rogue waves. Estas olas pueden surgir sin previo aviso y ser lo suficientemente poderosas como para hundir grandes barcos. Aunque son raras, las olas gigantes podrían explicar algunas de las desapariciones en la región. Intervención extraterrestre. Una de las teorías más populares pero menos científicas es la intervención extraterrestre. Algunos creen que el Triángulo de las Bermudas es un punto de contacto con civilizaciones alienígenas, que secuestran barcos y aviones para estudiar a los humanos. Esta teoría ha sido alimentada por la cultura popular, pero carece de pruebas sustanciales.
portales dimensionales. Otra teoría sugiere que el Triángulo de las Bermudas podría ser un portal a otra dimensión o un agujero de gusano, un atajo a través del espacio y el tiempo. Según esta idea, barcos y aviones que entran en el triángulo podrían ser transportados a otra parte del universo o a un tiempo diferente. Esta teoría es más especulativa y se basa en la ciencia ficción más que en la ciencia real. Tecnología Atlante. Algunas personas creen que la legendaria ciudad perdida de la Atlántida está ubicada en el fondo del Triángulo de las Bermudas y que su antigua tecnología avanzada podría estar interfiriendo con los barcos y aviones. Esta teoría mezcla mitología con misterio, sugiriendo que la Atlántida es responsable de las desapariciones en la región. Fenómenos naturales desconocidos. El océano sigue siendo uno de los lugares menos explorados de la Tierra, y algunos científicos creen que las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas podrían deberse a fenómenos naturales que aún no comprendemos por completo. Esto podría incluir todo, desde inusuales patrones climáticos hasta movimientos tectónicos bajo el agua. Conspiraciones y encubrimientos. Hay quienes creen que las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas son el resultado de experimentos militares o pruebas secretas realizadas por gobiernos, especialmente durante la Guerra Fría. Según esta teoría, los gobiernos han encubierto estos incidentes para evitar que el público se entere de operaciones clasificadas. Maldición antigua. Algunas leyendas sugieren que el Triángulo de las Bermudas está maldito por antiguas civilizaciones o entidades sobrenaturales. Esta teoría es más folclórica que científica, pero ha sido popular en ciertas narrativas, donde el triángulo es visto como un lugar donde las leyes de la naturaleza no se aplican. Corrientes oceánicas fuertes. Las corrientes oceánicas en el Triángulo de las Bermudas, especialmente la corriente del Golfo, son extremadamente poderosas. Estas corrientes podrían arrastrar rápidamente los restos de barcos o aviones desaparecidos, llevándolos lejos del lugar del accidente, lo que explicaría por qué a menudo no se encuentran restos. Muchas de estas teorías son interesantes, pero la ciencia no ha encontrado pruebas concluyentes para ninguna de ellas. Es posible que varios factores estén en juego, creando una combinación única de peligros en esta región. A pesar del misterio, algunas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas han sido resueltas o explicadas de manera más racional. Por ejemplo, se ha descubierto que algunos barcos desaparecidos en realidad sufrieron accidentes debido a errores humanos o condiciones meteorológicas extremas. Además, muchas de las historias sobre el Triángulo han sido exageradas o incluso fabricadas, alimentando la leyenda más allá de la realidad. Sin embargo, esto no ha disminuido el interés en la región, que sigue siendo un enigma para muchos. El Triángulo de las Bermudas ha dejado una huella profunda en la cultura popular. Ha sido el tema de innumerables libros, películas y documentales, que exploran sus misterios desde todos los ángulos posibles. Desde novelas de ciencia ficción hasta teorías de conspiración, el Triángulo continúa fascinando a la gente en todo el mundo. Pero, ¿es el Triángulo de las Bermudas realmente tan peligroso como se dice, o es simplemente una leyenda moderna amplificada por los medios? El famoso caso de Thomas Brown. Thomas Brown, el hombre que se perdió en el mar y pasó 7 años en el Triángulo de las Bermudas. Nadie puede explicarse aún cómo es que Thomas Brown, de 56 años, logró sobrevivir al Triángulo de las Bermudas después de estar atrapado durante 7 años. Todo ocurrió el 29 de octubre de 2009, cuando el hombre decidió dar un paseo a solas por el mar desde Florida, con la intención de despejarse por unos días. Dejó una nota a su esposa en el hotel en donde indicaba que no tardaría sin saber que la volvería a ver hasta el 25 de agosto del 2016. La desaparición de Thomas Brown. El día en que Thomas desapareció,
él y su esposa habían planeado asistir a una ceremonia en donde se reconocería la carrera de Thomas, quien había trabajado durante 30 años construyendo piscinas. Nadie sabía qué había pasado con Thomas, no tenía motivos para huir, no tenía a dónde huir, no había dejado una pista de su paradero. Marta, su esposa, no dudó en alertar a la policía, se realizó una intensa búsqueda por mar y tierra, pero fue inútil, no había ningún indicio de Thomas o de su bote. Con el paso del tiempo, y eventualmente de los años, las autoridades comenzaron a olvidar su caso y se detuvo su rescate. Marta sentía la impotencia y nostalgia de no saber qué había pasado con su esposo, el padre de sus hijos y ahora abuelo de sus nietos. Marta conservó su casa, no quería perder la única referencia que Thomas podía tener, por si algún día volvía o alguien podía darle una explicación. Todos habían perdido la esperanza menos ella, quien el 25 de agosto del 2016 recibió la llamada que había estado esperando tanto. Las autoridades de Florida le comentaron que era urgente una reunión para discutir la desaparición de Thomas Brown, algo dentro de ella le dijo que lo habían encontrado. El rescate de Thomas Brown. Marta lo encontró en un centro médico, acostado en un par de camillas. El hombre lucía cansado, sucio, sin dientes, desgastado. La mujer lo abrazó fuertemente y ambos lloraron con júbilo. Evidentemente Thomas fue abordado por un mar de preguntas desde los interrogatorios por la policía, hasta las explicaciones exigidas por Marta y sus familiares, pasando por la prensa y los medios de comunicación. Todos querían saber dónde había estado todo este tiempo. La versión de Thomas fue consistente todo el tiempo. Esa mañana del 2009 el hombre buscaba relajarse en el bote, encontró una zona tranquila en el mar, apagó su motor y reflexionó unos minutos sobre su vida, su esposa, su carrera. Cuando intentó encender nuevamente el motor, tuvo muchos problemas, aunque en realidad él no encontraba la causa del desperfecto. Después, cuando intentó usar el radio, se dio cuenta de que tampoco funcionaba. Thomas se encontraba cerca de una isla donde había algunos botes como el de él y algunos restos de lo que parecía un avión. Decidió descender y explorar con cautela, encontró un mono y una especie de musgo rojo con olor ferroso. No encontró rastro humano, sabía que su única esperanza era que lo rescataran. Pero tampoco había señales de rutas de aviones o barcos. Cuando la comida y el agua potable se terminaron, Thomas se las ingenió para obtener agua del rocío de las plantas y algunos alimentos de la isla como raíces o peces. El náufrago aprendió a hacer un refugio e intentó cazar al mono que había visto, pero jamás lo volvió a ver. Con el pasar del tiempo, según las cuentas del hombre fue un año, Thomas logró diseñar y construir un bote, sabía que zarpar en alta mar desde un sitio desconocido era poner en riesgo su vida, pero al mismo tiempo, sabía que esperar por un rescate podría ser una condena a muerte. Thomas prefería morir tomando el riesgo que morir sin intentarlo. Zarpó sin mucha esperanza, al caer en la noche se acurrucó en su bote y logró conciliar el sueño. Inesperadamente un par de fuertes golpes lo despertaron, Thomas se puso de pie y vio un par de guardacostas, se dio cuenta de que por fin había sido rescatado. El resto es historia, aunque quedan muchas dudas por resolver. Thomas pensó que se había perdido un año, cuando en realidad fueron 7. Nunca pudieron localizar la isla en donde estuvo. A lo largo de los años, el Triángulo de las Bermudas ha sido el escenario de numerosos relatos misteriosos, incluidos algunos de supervivientes que lograron escapar de esta enigmática área del Atlántico. A continuación, te comparto algunos de estos relatos que, aunque a menudo son difíciles de verificar, han contribuido al aura de misterio que rodea a esta región. La historia del vuelo de Bruce Hernon. Uno de los relatos más conocidos es el del piloto Bruce Hernon, quien en 1970 tuvo una experiencia extraordinaria mientras volaba su avioneta Beechcraft Bonanza A-36 sobre el Triángulo de las Bermudas.
Hernon y su padre despegaron de Andros Island, en las Bahamas, con destino a Florida. Durante el vuelo, se encontraron con un banco de nubes inusual que rápidamente se convirtió en un túnel de nubes. Según Hernon, mientras atravesaban el túnel, el avión fue envuelto en una especie de neblina blanca y su brújula comenzó a fallar. Lo más extraño ocurrió cuando salieron del túnel. Hernon afirmó que de alguna manera había viajado 100 kilómetros en cuestión de minutos, acortando el tiempo de vuelo en más de una hora. Al llegar a su destino, tanto el piloto como su padre estaban convencidos de que habían atravesado una especie de portal o fenómeno electromagnético que los transportó a través del tiempo y el espacio. El relato de Joshua Slocum. Joshua Slocum fue un experimentado navegante y el primer hombre en dar la vuelta al mundo en solitario. Aunque su desaparición en 1909 es a menudo asociada al Triángulo de las Bermudas, su historia anterior incluye un misterioso episodio en la misma región. En su autobiografía, Slocum relata un encuentro inquietante en alta mar, cuando una extraña luz apareció sobre su velero durante una tormenta en el Atlántico. Slocum no pudo explicar el origen de la luz, que lo siguió durante varias horas antes de desaparecer tan misteriosamente como había llegado. Aunque no se sabe si este incidente ocurrió dentro del Triángulo de las Bermudas, la extraña experiencia de Slocum es frecuentemente citada en discusiones sobre los fenómenos inexplicables en la región. El caso del carguero SS Sulphur Queen. El SS Marine Sulphur Queen fue un barco de carga que desapareció en el Triángulo de las Bermudas en 1963 con 39 tripulantes a bordo. Aunque el barco nunca fue encontrado, uno de los relatos más intrigantes proviene de un marinero que no abordó el barco en el último momento debido a una sensación inexplicable de temor. Según la historia, este marinero, cuyo nombre no se conoce públicamente, había navegado con el Sulphur Queen en varios viajes anteriores, pero justo antes del fatídico viaje, tuvo un fuerte presentimiento de que algo terrible iba a suceder. Decidió quedarse en tierra, y poco después, el barco desapareció sin dejar rastro. Este relato, aunque difícil de verificar, ha sido contado como un ejemplo de cómo las corazonadas o premoniciones han salvado a algunas personas de los peligros del Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas sigue siendo uno de los grandes misterios de nuestro tiempo. A pesar de las investigaciones y teorías, muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Es solo una coincidencia que tantas desapariciones hayan ocurrido en esta región, o hay algo más siniestro en juego? ¿Qué piensas tú? ¿Crees que el Triángulo de las Bermudas esconde secretos aún por descubrir, o es simplemente un mito alimentado por el misterio? Déjanos tus comentarios abajo y no olvides suscribirte a El Grimorio Oculto para más contenido fascinante. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.